Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio. Vamos hoy nuevamente a escuchar un capítulo de la vida de Jesús dictada por él mismo. Y la verdad que me ha agradado este libro porque pues tenemos conocimiento, cosas que el maestro pues no nos dice acá, nos las dice el maestro Jesús. Entonces, pues nos enteramos de muchas cosas porque esto pertenece a la vida, al estudio, porque fue la vida de los grandes misioneros como es la vida de Jesús de Nazaret. Este amado hermano fue sacrificado aquí en el planeta Tierra varias veces y lo mismo que el maestro pues también lo sacrificaron varias veces. A los misioneros les han quitado siempre la vida porque la ignorancia es muy atrevida y creen que con matarlos se va a acabar los conocimientos que ellos dan, pero no. La semilla queda sembrada y ellos vuelven a encarnar y siguen dando sus enseñanzas. Así que realmente los hermanos se vuelven más furiosos, ¿verdad? Porque saben que volvió fulano de tal y que lo habían matado en tal parte y que bueno, todas esas cosas, amados hermanos, hay que ponerlas en consideración porque son del estudio. Entonces hoy vamos a estudiar el capítulo séptimo de la vida de Jesús dictada por él mismo. Dice así: refiérase el Mesías a su paso y predicación por las tierras lejanas y cita a Cafarnaún como el punto en donde su predicación empezó a asumir carácter de eficacia para su apostolado. Cafarnaún, de la tribu de Neftalí, sobre la costa del mar de Tiberíades. O también Ebnezaret, en donde fuérame dado encontrar mis primeros discípulos en el Señor. Fue asimismo la piedra primera del edificio de mis trabajos en la fe del que me enviara. Las gentes sencillas e ignorantes, más dadas a las ocupaciones por el provecho del cuerpo que por el del espíritu, entregadas estaban al mercantilismo de sus tareas para conseguir bienes terrenos, y las palabras del Mesías salido de las mismas tierras de la Judea más hacían ruido en sus oídos que entretenimiento eficaz para el bien de sus espíritus. Fuese posible, no obstante, establecer alianzas de los sentimientos de quienes escuchaban mi palabra de entre los rudos pescadores del lugar, principalmente con los propósitos de mi siembra en la fe del Padre y en el amor que de Él viene. Bueno, entonces aquí el maestro, fíjese que nos enseña, ¿sí? Nos explica, pues.
En Cafarnaúm fue donde él empezó a conseguir sus discípulos. Y estos pescadores eran rudos en su materia, ¿cierto? Es decir, nunca pensaban en las cosas espirituales, sino estaban totalmente eh, eh, comprometidos con materialmente con la pesca, ¿sí? No tenían otro pensamiento que pescar y pescar. Entonces eran espíritus que no tenían una visión del más allá. Pero cuando él empezó a hablarles, los empezó a inquietar, es decir, los, los, los hermanos empezaron a inquietarse por lo que él les hablaba y bueno, empezó a hacer su colección de apóstoles, porque realmente pues todo en la vida tiene un principio y un fin, ¿cierto? Y él venía a hacer un trabajo que ahí ya empezó a escoger los apóstoles porque él debía de enseñar lo que él sabía, debía de enseñárselo a los apóstoles para que cuando él desencarnara, pues siguiera el movimiento de conocimientos. Entonces ahí ya sabemos que ahí fue en Cafarnaúm donde el maestro empezó su obra con los apóstoles. Después de la larga estadía en Jerusalén, que mi educación exigiera mis enseñanzas llevadas más lejos del territorio de la Judea, si ciertamente encontraron recibimiento de afección y de reconocimiento, apenas si recogieron elemento para la obra futura. No ganó ahí en alianzas y en medios para el cumplimiento de los que todavía la venida a la tierra del Hijo de Dios y lo cual debía tener repercusión en todos los ámbitos del mundo. Mas los propósitos del Mesías llegaron a formas mejor definidas e hiciéronse más apropiados del objetivo propuesto, consiguiendo también afianzamiento mejor en su espíritu por las dulzuras con que él viose acogido, escuchado y atendido, sin duda más amado que comprendido. Era eso justamente les, lo que los secretos designios de Dios habíanle preparado en estas tierras lejanas, pero para el sostenimiento, por su recuerdo más tarde, el valor que debíale acompañar a la empresa de una trascendencia para el destinado era. En la misma Cafarnaúm no podía encontrar su verdadera base ni apostolado, cuyas raíces en Jerusalén tan solo habían de hallarse
para dar nacimiento en el porvenir del árbol frondoso de mis doctrinas futuras, saboreando sus dulces frutos de amor y de verdad. Habíame sentido, no obstante, débil en el gran centro de la ciudad santa, débil por las acechanzas del fanatismo, por las prevenciones del clero que en repetidas ocasiones había cedado en levantar desconfianza y resistencias en mi contra, mientras veíame así huérfano de elementos de valor que me apoyaran. Vea, ahí ya él empieza a sentirse frustrado porque pues realmente la persecución fue terrible, ¿cierto? Y pues entonces yo a veces pienso que en la vida de los misioneros sufren más ellos que el resto de la humanidad, porque es que sufrir una persecución, por ejemplo, como la que sufrió el Maestro Jesús, sí fue una persecución que hizo sufrir a toda la familia, a los hermanos, a la Madre María, a él mismo, ¿cierto? Entonces eso es algo terrible y espantoso lo que le sucede a un misionero en estas condiciones. Y verdaderamente pues ellos traen una misión y como sea deben de cumplir con su misión porque son espíritus de amor, de luz, y cuando les asigna el gobierno del espiritismo una misión, pues han de cumplirla. Eso es muy duro, amados hermanos, cuando ya entendemos un poquito y comprendemos que verdaderamente un misionero, debía uno decir que por misionero debía no pasarle nada, ¿no es cierto? Pero es a los que más les pasan cosas terribles es a los misioneros, precisamente por la ignorancia del pueblo, por el fanatismo, por todo lo contrario de lo que ellos traen, por falta de amor, de todo. Ello fue justamente lo que alejado me tuvo por algún tiempo de Jerusalén, hasta por Damasco, Tiro, Sidón y otros pueblos lejanos, en donde ciertamente mucho mejor viérase Jesús acogido que en las tierras de su propio nacimiento. Mas, por cuanto seguido y agasajado no fue de ahí, sino recién de Cafarnaún, de donde la doctrina del Mesías empezara a tomar realmente cuerpo, de tal dando ensanchamiento a lo que ya de Jerusalén traían, principalmente en lo que como conjunto de enseñanza hace de entender, ¿sí? Entonces aquí vemos que, que le fue a él mejor más por otras tierras lejanas que en su propio cercanía, en su propio pueblo y las cercanías. En el tiempo de mi educación en Jerusalén, también en lo que se refiere al alivio de los males del cuerpo, habíanse ocupado porque las ciencias entonces
en su niñez todavía todas eran justas y asimismo de las enseñanzas de la Cábala mucho había sacado para todo lo que había de ser en el beneficio de las gentes, todo lo cual contribuido había en el prestigio de la fe con que veníanse rodeando. Esa fe pudo bien hacer milagros por cuanto ya he dicho, está en la fe arrastrada, está que la fe arrastra las montañas. Mas si ciertamente algunas curas inesperadas, porque creíanse en enfermedades insanables, rodeadas por el Hijo de Dios, de la admiración y casi hasta la adoración de algunos hombres excesivamente entusiastas. No menos ciertamente os aseguro que tales cosas no fueron hijas de una virtud especial del Mesías. Bueno, realmente, pues como sabemos que el Maestro Jesús estudió en la Cábala de los Esenios, ¿sí? Y allí aquella Cábala pues había sido fundada por Moisés y ellos tenían muchos conocimientos de muchas cosas, hasta de medicinas naturales, porque habían hermanos que se especializaban en eso, ¿cierto? Y aún pues el Maestro Jesús, como él estudió en la Cábala lo que nosotros estamos estudiando. Y en aquel entonces, pues lógicamente que el Maestro Jesús ya era un maestro de la creación, ¿cierto? Y como él traía por misión, me imagino que él desplegó sus facultades mediunímicas, ¿sí? Y por eso era que él sabía, cuando se le presentaba un enfermo, él sabía si esa persona se podía curar o no, porque él leía el alma de las personas. Entonces, de tal manera, pues que en esas condiciones un espíritu puede hacer muchas cosas. Y cuando eran por justicia, pues él le aplicaba la medicina, ya fuera magnética o medicina natural, pero se curaban las personas. Pero era por eso, porque él, pues, él sabía usar bien el magnetismo y sabía botánica, sabía muchas cosas. Nosotros somos los que aquí pues estamos atrofiados de que no podemos, digamos, salir del paso porque realmente pues para muchos es difícil, ¿verdad? Pero yo entiendo así, yo realmente yo pienso que el Maestro Jesús desplegó, como digo, todas sus facultades en esa existencia, porque es que los misioneros, mucho todo el mundo, ya los hermanos que tienen facultades, cuando encarnan y si han de hacer un trabajo a través de las facultades se desarrollan, sí salen a flote, porque él trajo ese trabajo, sí desarrollar sus facultades para hacer esto o aquello. Y cuando no, pueden tener 50.000 facultades, pero no se les despiertan porque no vinieron a tal cosa, ¿cierto? Eso es lo que yo he entendido con respecto a las facultades, ¿cierto? En cada existencia hay un trabajo diferente. Que lo hiciera superior a los demás hombres en este sentido, sino en cuanto a la atmósfera benéfica que a su alrededor derrama todo espíritu puro y deseoso del bien de sus semejantes. Esto es justamente lo que aprovechado fue por mi discípulo
predilecto para levantarle al Hijo de Dios el culto que solo a Dios mismo le es debido. Bueno, yo pienso que eso fue pues un error, ¿verdad? Porque pues el Maestro Jesús sí era un maestro y muy respetado debió de ser. Porque si uno aquí en el estudio, yo pienso en él porque pues yo lo quiero muchísimo, es un espíritu que a mí me ha ayudado muchísimo y a toda la humanidad, a muchos, pero que yo me siento que soy afín de él y me han ayudado mucho lo mismo que la Madre María. Entonces, pues realmente ya nosotros sabemos que el culto se le debe rendir únicamente a nuestro Padre Elohim, ¿cierto? Pero en aquel entonces todavía pues había, por más que tuvieran conocimiento, siempre no deja de haber un atraso, ¿verdad? Y esto ha sucedido hace cuántos siglos. Entonces, seguimos leyendo. Hermanos míos, hijos míos, por el amor grande que os profeso y por la dulzura de los sentimientos a que me mueve la desgraciada situación vuestra, os pido que esto comprendáis de una vez y para siempre. O sea, él se refiere a los problemas que tenemos actualmente, ¿sí? Porque digamos que este libro fue escrito como un siglo dictado, ¿cierto? Pero es que todavía estamos en las mismas condiciones, atorados en todas partes por todo. Y vea lo que está sucediendo en estos momentos todavía, a pesar de las advertencias de los maestros. Todavía hay confusiones, errores de nosotros mismos, hermanos que se están odiando los unos a los otros y se están matando a punta de bombazos, de pedradas, de todo, como dije antes. Es que verdaderamente esto es muy duro. Entonces, ay caramba, ahora me perdí. Temer, tener fe en el porvenir del alma, por cuanto para todos los hombres ella ha de llegar hasta la cúspide de la montaña cuya cuesta destinados estáis a subir penosamente, mas el paso con firmeza dado delante de vosotros por el que habéis llamado. El maestro sirvaos de guía, de enseñanza y de sostén para vuestros propios pasos, que en pos de él han de ser dados si directamente y con prontitud al fin queréis llegar. Desprendeos de vuestras pasiones, sobreponeos a vuestros apetitos inmoderados y contraídos a los intereses
de vuestra alma. Mm. Que es lo único que debéis cuidar. Muévaos en vuestros actos más el amor hacia vuestros semejantes que el interés por vuestras personas. Tened bien cierto que cuanto por vuestro prójimo hiciereis, centuplicado os sería devuelto por mi Padre que está en los cielos. El alma soplo es de Dios viene, y lo que de Dios viene eterno es como misma esencia de que salió. Mas solo es la esencia lo que de tan elevado recibió, por cuanto todo lo que en adelante ha de conseguir de lo que en su camino encuentre, halo de conseguir con paciencia y trabajo. Tan solo el amor es viático que las jornadas abrevia y que esfuerzan al hombre para con prontitud mayor los mayores obstáculos vencer. Por tanto, cuanto más améis, más próximos os hallaréis de la liberación del alma vuestra de las condenas que la sujetan a la maldad y al vicio que estorban la emancipación del alma por la ceguera que os produce y por el dominio que sobre vosotros tienen establecido. Por eso así fue dicho, y bien lo fue. Ama a Dios sobre las cosas y al prójimo como a ti mismo. Estos son los profetas y los mandamientos. Con estas palabras de amor, amorosamente, me despido hoy de vosotros. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, cuántas luchas de los maestros. Ojalá pudiéramos tener aquí, bueno, realmente pues como es, los estudios siempre son bastante largos, ¿verdad? Pero qué bueno que pudiera otro maestro, ya son dos maestros que tenemos los libros de sus vidas, que son la hermana Teresa de Jesús, que se llama El Te Perdono, y el Maestro Jesús, que es la vida de Jesús dictada por él mismo. Y bueno, que se refieren a sus propias historias, a sus propias encarnaciones, ¿sí? Y esto pues nos ayuda mucho a comprender, por lo menos a mí me ha dado mucho, a, me ha servido muchísimo porque he podido entender sobre la reencarnación y sobre los trabajos que hacen los maestros en otros mundos y aquí en este planeta, por lo menos por ahí leí hace mucho tiempo el libro de la hermana Teresa de Jesús, que me dijo, se da uno cuenta de las diferentes existencias que ella tuvo y todo lo que tuvo que sufrir tremendamente, ¿sí? Tener hartos hijos, morir por allá toda abandonada. Y bueno, eso fue una tragedia completa
la vida de la hermana Teresa de Jesús como espíritu, hasta que por fin llegó y logró llegar a los consejos superiores. Así que fue ella una de las que, bueno, ya no está como nosotros atrasada, no. Afortunadamente ya está en los consejos superiores. Y bueno, y qué dicha, por lo menos ahora que estamos conociendo la vida del Maestro Jesús. Aquí vamos terminando. Voy a ver si trato de sacar todos los días, porque como este libro es largo, a ver si trato todos los días de sacar un párrafo. Como los párrafos son corticos, entonces para sacar un párrafo de diario, para que nos enteremos sobre la vida de Jesús, que es importante para nosotros. Y bueno, mis amados hermanos, aquí con estas bellezas de la vida del Maestro Jesús los dejo y me encantó estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, les pido disculpas por mi torpeza porque ustedes ya saben que, bueno, en fin, se presentan muchas cosas. Pero les agradezco muchísimo, amados hermanos, y los dejo con un fuerte abrazo y con los deseos de seguir progresando y conociendo todas estas maravillas. Muchas gracias, amados hermanos, y una feliz tarde, porque ya está tarde, no sé qué hora eran, pero ya está tarde. Felicidades, amados hermanos.